Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos desde Zoom y desde la plataforma de Facebook en este tercer y último foro de la Alianza por la Salud Alimentaria en torno al tema de la publicidad dirigida a la infancia. Soy Dore Castillo de Salud Crítica y estaré con ustedes el día de hoy para hablar sobre la restricción en el uso de personajes en los empaques en México y lo importante que es esta medida para proteger a la niñez. Antes de entrar en materia, les voy a dar unas breves indicaciones. A quienes nos acompañan por Zoom, les invito a activar, por favor, la función de traducción que está en la barra inferior de herramientas, para que cuando llegue el momento puedan escuchar la traducción al español de una de nuestras ponentes. Y también les voy a pedir que a lo largo de esta charla vayan colocando sus preguntas y comentarios en la caja de Q&A porque las vamos a retomar al final de las presentaciones para que las y los ponentes las puedan responder. Finalmente, les recuerdo a todas y a todos que a partir de mañana van a poder encontrar este foro completo en español en las plataformas de Facebook y de YouTube de la Alianza por la Salud Alimentaria. Ahora quiero darle la bienvenida a nuestro panel, el cual estará integrado por la doctora Emma Boyland de la Universidad de Liverpool, por la maestra Fernanda Mediano de la Universidad de Carolina del Norte y por el doctor Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias por estar acá en este día donde hablaremos de la próxima entrada en vigor de un componente muy relevante de la norma 051, este que consiste en restringir el uso de personajes, deportistas, celebridades y estos elementos similares en los empaques de aquellos productos con sellos de advertencia o con leyendas precautorias. Hay que mencionar que desde hace 15 años, la sociedad civil en México ha exigido acciones para proteger a niñas y niños de la publicidad de ultraprocesados y de bebidas azucaradas. Y a pesar de que ellos son el grupo de la población más vulnerable ante estas estrategias, vimos cómo sexenio tras sexenio las autoridades optaban por mantenerles sin protección. Vimos cómo los intentos de regulación que se hicieron, como el Código PAVI del año 2009 o los lineamientos sobre publicidad de la Estrategia de Sobrepeso y Obesidad del año 2013, se diseñaban en conjunto con la industria bajo un fuerte conflicto de interés. Y vimos entonces cómo la inacción de las autoridades permitió que niñas y niños siguieran expuestos a formas publicitarias engañosas y nocivas. Entre las más dañinas encontramos a estos personajes tan coloridos, famosos y carismáticos, que son los voceros diseñados por la industria para hablarles de tú a la población infantil, solo para influir en su alimentación y propiciar el consumo de productos con exceso de azúcares, grasas y sal. Pero las niñas y los niños en México tienen derecho a vivir en un entorno alimentario saludable y esto solo se logrará a través de una estrategia integral que regule todas las formas de publicidad de alimentos y bebidas que se dirigen a ellos. La restricción que está a punto de entrar en vigor en México representa un gran avance en esta dirección. Y de esto trata nuestra conversación de hoy, del derecho de la niñez a ser protegida de los intereses comerciales que ponen en riesgo su salud y de las experiencias exitosas que existen a nivel mundial para lograrlo. Vamos a comenzar nuestra conversación entonces dándole la palabra a nuestra primera ponente, la doctora Emma Boyland. Y para comenzar, les compartiré una breve semblanza de ella. Ella es psicóloga experimental y profesora titular de la Universidad de Liverpool, con 15 años de experiencia en investigación de la conducta alimentaria. Su trabajo se centra principalmente en el entorno alimentario, caracterizando los alimentos y bebidas disponibles y la forma en que se comercializan a través de los medios tradicionales y de las nuevas plataformas digitales. Además, busca comprender cómo esto impacta en las conductas alimentarias, en la elección y en la ingesta, y en los determinantes de la conducta alimentaria como creencias, actitudes y preferencias, particularmente en las niñas y en los niños. La doctora Boyland ha publicado más de 80 artículos en revistas científicas con revisión de pares, 10 capítulos de libros y 6 informes de la Organización Mundial de la Salud sobre este tema.
Actualmente lidera proyectos de marketing de alimentos para la Public Health England, la OMS y la UNICEF. La doctora Boyland nos hablará durante los próximos 10 minutos sobre el uso de personajes, celebridades y deportistas en la publicidad y el impacto que tienen en niñas y niños, así como la necesidad de regular estas herramientas para proteger sus derechos. Y solo les recuerdo que su presentación será impartida en inglés, así que quienes nos acompañan en Zoom pueden activar la función de interpretación simultánea en este momento. Gracias, doctora Boyland. Adelante. Thank you very much. Muchas gracias. Visible to you all now. Esta presentación ya es visible para todos. Se me pidió hacer una presentación específicamente al respecto del papel del branding de alimentos, el desarrollo de marcas y las técnicas persuasivas, así como la evidencia que apoya el hecho de que esto tiene un impacto negativo en los niños. Me gustaría comenzar simplemente hablando al respecto de los niños, al respecto de cómo logran hacer los objetivos para el marketing. Los niños con frecuencia tienen dinero propio para gastar, es el que les dan sus padres, y se busca priorizar su gasto en dulces, pastelería y también en bocadillos. También ellos influyen en el gasto de la familia mediante lo que los niños piden, sus preferencias al respecto de, por ejemplo, una marca particular de cereales, que es lo que influye en lo que los padres comprarán para la familia en general. Desde luego, los niños también crecerán y se convertirán en adultos consumidores, tomarán decisiones por sí mismos y potencialmente tomarán decisiones para sus familias también. Por lo tanto, los niños son objetivos muy importantes para el marketing. También algo con la que frecuencia no se habla es que los padres son quienes quienes deberían o quienes buscan proteger a los niños de la influencia del marketing y también determinar qué es lo que ellos comerán. Es importante saber que la evidencia muestra que los padres ven que en realidad esto es un esfuerzo colaborativo, que las compras, por ejemplo, la decisión de comprar comida rápida es una decisión compartida que se toma entre los padres y los hijos. Por lo tanto, el marketing busca influir en los niños, también en sus actitudes y sus conductas. Y por lo tanto, estas conductas no están totalmente al arbitrio de los padres, como se pudiera pensar. Antes de estas nuevas restricciones, antes de la implementación de estas nuevas restricciones en México, me gustaría subrayar cuestiones como las restricciones de marketing que se justifican muy fuertemente a partir de la evidencia que ya obtenemos y también se basa o se justifica a partir del marco de los derechos de los niños. Estas restricciones son una cuestión de derechos para los niños. Se busca que se les proteja del marketing porque ellos tienen el derecho al mayor nivel posible de salud. Y al tratar de lograr a ese estándar, es donde entra el interés mayor de los niños, que debe ser la principal consideración en las políticas públicas y debe encontrarse al centro y al frente de las consideraciones que tomen los legisladores. El marketing de los resultados, el marketing de los alimentos, desde luego, afecta los resultados en términos de consumo, también de nutrición, lo cual puede llevar también a resultados negativos en cuanto a la salud. La evidencia en cuanto al el impacto del marketing. Con esto, nosotros estamos buscando conceptualizar el impacto del marketing y también mostrar la manera en la que este pudiera estar relacionado a largo plazo con el aumento de peso y también las enfermedades no transmisibles. Esta no es necesariamente toda la ruta de la influencia, pero aquí estamos buscando mostrar, desde luego, la influencia o cómo la manera en la que la exposición a este marketing influye en las creencias y actitudes de los productos, en la normalización del consumo de los productos publicitados y también influyen temas como las solicitudes de los niños de que se les compren ciertos productos, también que se llegue a un consumo que no se compensa, es decir,
decir que la cantidad de energía que se consume no se compensa, lo cual nos lleva a saber o nos lleva a señalar que desde luego sucederá un aumento de peso, así como otros problemas en la salud. El impacto del marketing de los alimentos es un resultado tanto de la exposición a los mensajes de marketing y también el poder de estos mensajes para poder persuadir. Y el aspecto de poder es algo en lo que se nos pidió concentrarnos el día de hoy, porque esto lleva a crear el contenido, al diseño y la ejecución de los mensajes de marketing. Se emplean técnicas de persuasión con el fin de poder persuadir a los consumidores para que reaccionen a este marketing en cuanto a la compra y el consumo. Hay diversos estudios que apoyan el impacto de estas potentes técnicas en los resultados de salud que hemos mencionado. Primero que nada, la evidencia nos muestra que los tipos de técnicas de marketing que se emplean en la publicidad de los alimentos son distintos cuando se está buscando interactuar con los niños, a diferencia de cuando se quiere influir en los adultos. Se buscan, como dije, diferentes técnicas de persuasión y aquí podemos ver el estudio de la derecha que se hizo en el Reino Unido hace unos años. El énfasis cuando se trata de la publicidad de los niños tiene que ver con la diversión y con el sabor. Esto es algo en lo que se centran mucho. El producto en mismo se muestra como algo divertido, que su consumo es divertido. Al ver la publicidad para una edad mayor de 3 en adelante o los adultos, esto cambia ligeramente. Y los mensajes, en ese caso, tienen más que ver con el gusto o también tienen que ver con la salud y la nutrición. Entonces, desde luego, podemos ver con esto que los publicistas buscan enviar un mensaje particular porque, y muestran desde luego que ellos saben que están dirigiéndose hacia los niños porque se hacen los mensajes a la medida de estas consideraciones. También al ver la publicidad de la comida rápida, cuando vemos los anuncios que fueron focalizados para los niños en lugar de los adultos, desde luego también hubo una diferencia en el tipo de mensajes que se emplearon. También el tipo de estrategias de marketing que se volvieron evidentes. Por ejemplo, cuando se focalizaba a los niños, se utilizaban más imágenes de marca como los logos. También se incluían juguetes, regalos y también donde se vinculaba la publicidad con la publicidad de alguna película, con anuncios de las películas dentro de los mensajes de marketing. Entonces podemos ver que que se focaliza o se prioriza diferentes grupos de edad con el tipo de mensajes. También conocemos el impacto de los mensajes promocionales. Una manera en la que los mensajes promocionales pueden también buscar tener un mayor impacto es a través de los personajes promocionales que se utilizan en la publicidad de alimentos. Estos son los personajes de las empresas involucradas en los alimentos y bebidas focalizados para los niños en los Estados Unidos principalmente. Los estudios han mostrado que el uso de personajes tiene un impacto en una serie de resultados relacionados con la alimentación, como las preferencias alimentarias, la elección alimentaria y también la ingesta real. Esto es particularmente el caso cuando el personaje es conocido por los niños y también cuando los alimentos son pobres en nutrientes y ricos en energía. En este tipo de alimentos es donde normalmente se encuentra la mayor cantidad de personajes, a diferencia de los alimentos saludables. El impacto de estos personajes vienen, por ejemplo, de los personajes utilizados por licencia, como por ejemplo los personajes de caricaturas, los personajes de películas que se pueden utilizar para la publicidad de ciertos alimentos. También hemos encontrado efectos consistentes, es decir, constantes en distintas marcas, que es cuando se emplean estos personajes para favorecer una marca a diferencia de otra. Cuando a los niños se les pidió en un experimento probar alimentos idénticos,
Por They're ejemplo, asked to take los a cubos pair de of cereal cookies. o One las of tiras those de cookies had queso del plain lado packaging derecho. and one Los had que tenían equivalent packaging, unos de but ellos, with the presence un of grupo de estos the brand alimentos equity tenían character associated with it. So un here they were empaque posting totalmente simple Coco the y el monkey otro on one of the contenía packets. los personajes In y that los demás mensajes situation, publicitarios. the majority En of esta children situación, significantly la mayor more parte de los preferred the niños taste of the prefirieron snack with the aparentemente el character. They sabor actually del felt it tasted bocadillo better, que even though it was the tenía el same personaje. Los niños product. decían que And when sabía asked which mejor, one aunque they era would el choose mismo. for their snack after the study, they chose the snack with the character. En la mayoría de las When ocasiones, los we did niños the eligieron same el bocadillo con un test, personaje, a but pesar de que mixing fueran up the character and iguales. the product, so Cuando the nosotros character mezclamos had los got the personajes y los products they don't productos, normally promote. es So decir, here, colocábamos the personajes brand en productos que Coco the normalmente monkey se would have promovían. been put with Por the ejemplo, cheese string cuando snack. se ponía este mismo The same personaje effects were still found. So the del presence of a del character mono, en still el helped you caso decide whether the del product tasted queso, better, aún but it así los still led niños to a consideraban greater que sabía choice of mejor that snack y over the prefirieron elegir non-character el alternative. producto que So this tenía study un demonstrated personaje a that diferencia del que promotional no characters, particularly contenía el brand equity personaje. characters, Esto have a powerful demuestra impact on el children's taste impacto tan preference and poderoso que choice, tienen los even when personajes en la elección y la the matter preferencia of the character de and los product is niños not hacia los typical. productos, incluso It's cuando el not the personaje no les product that pareciera characters típico, normally aunque no fuera el associated with. programa, el producto con el We que se found asocia similar normalmente al impacts personaje. for celebrity Encontramos impactos endorsements as well. similares So con los this anuncios celebrity realizados in por the UK celebridades. is a Esta former persona, soccer player. So esta he persona en el Reino actually Unido played fue in un England as exjugador de well fútbol in the que 1986 World Cup final for quien Mexico. fue uno de los And he now principales tells jugadores sports durante la Copa highlights Mundial en program México, on por television. ejemplo. Esta persona As you tiene can un see programa from en la the televisión y images como at the pueden ver de estas bottom imágenes que se of the encuentran en screen el there, fondo he's y a la used it derecha de la promote imagen, se potato utiliza su chips in imagen a para child-friendly promover way una in serie a lot de of different botanas settings de in una manera que es schools and amigable on para los television. niños, tanto en In this tiendas como en la study, televisión. we randomized children En to este either estudio view an aleatorizamos a advert los where the niños celebrity endorsed them in for the que particular veían brand, or to see him presenting the sports la highlights publicidad de esta show, marca por or to esta see a completely persona, por different este food atleta en advert particular, or y a un toy anuncio advert completamente that didn't mention distinto food at con all. un atleta que no These children mencionaba were para then nada given los two alimentos. bowls of A los potato niños chips, one labeled with Walkers, se les dieron showing the dos endorser tazones brand, and de, one llenos labeled de as papas the fritas, generic uno supermarket que brand. tenían And what we found esta was marca children who had publicitada y otro seen que tenía the advert in which una the marca celebrity propia de un endorser comercio. appeared, Los or the niños, TV desde program luego, where he was presenting sports highlights, prefirieron consumed more of the endorsed brand than the prefirieron la generic marca supermarket brand. They promocionada were actually que la given marca genérica del food items, supermercado. so it wasn't to do with taste. Entonces, esto So no tenía que ver children tampoco in con el those two gusto groups ni con el consumed more sabor. of the endorsed Los brand niños than the other consumían ones, más and that wasn't the case for the other de la groups. marca promocionada They also didn't en reduce their distintos intake grupos de of edad the también. Tampoco non-branded items to redujeron el compensate for the consumo actually overall marca consumed more no de la calories. marca So genérica again, that's para evidence of compensar. stronger Es decir, que terminaron endorsement consumiendo effect más on the calorías. food Esto industry. muestra que la promoción a partir de There's personajes conocidos another también newer form of influye en la celebrity ingesta. now that we También are aware of, and that hay una is nueva forma de social celebridades de las media que todos estamos conscientes, influencers. que So son these las are personas people who influyentes en las post redes sociales o content los on social influencers, media personas platforms que publican and have contenido en huge plataformas de followings redes and sociales therefore have an y que influence tienen una over enorme the cantidad behavior de seguidores. of that audience. And we conducted two studies Nosotros looking at realizamos dos two different estudios social donde media estábamos platforms, so viendo dos Instagram in plataformas study distintas de redes one sociales, and YouTube in study Instagram two. en el estudio And 1 in the y first YouTube en el estudio 2. study with En el Instagram, we primer were estudio con interested Instagram in whether nos interesaba exposure to saber si la Instagram exposición star hacia una influencer like estrella de this Instagram holding podía unhealthy food influir products would si affect es que children's los interest in niños the same way as sosteniendo those seen uno in de two estos other productos influencers afectaría el TV consumo o la adverts. preferencia de los niños de la misma manera que lo habíamos visto ya en In the otras second situaciones, study, we were por ejemplo en interested la in whether televisión. En el segundo warnings estudio on content would nos actually interesaba, en el mitigate segundo the caso, effects si of una advertising advertencia in this indicando way. que For esto example, era in un the UK anuncio regulations ayudaba currently a ask brands to reducir el declare consumo, on their porque en este momento advertising el Reino so Unido that children, eh, in theory, obliga a protect que estas themselves personas afirmen against o the señalen, impact of adviertan that cuando se está advertising. realizando When we did these un studies, anuncio, cuando se we está manipulated publicitando. the imagery, so children either saw the Nosotros influencer there on the left with
mostramos, por ejemplo, del lado izquierdo a los influencers con productos saludables o con productos no saludables. También en el lado derecho nosotros declaramos de una manera visible que esto era un anuncio. Los resultados muestran que cuando los niños veían la publicación en Instagram de un influencer sosteniendo alimentos saludables, consumían más calorías, consumían más botanas no saludables. También en el estudio de YouTube, al exponerse a los influencers con los alimentos, los productos promocionados fueron consumidos de una manera que fue mayor. Y se redujo, y no se redujo tanto en realidad el impacto de estos anuncios al declarar que esto era un anuncio. Esto se lo enviamos a los legisladores para decirles que quizá declarar que estos eran anuncios no era la mejor estrategia para reducir el consumo de alimentos no saludables. Conclusiones y reflexiones. Es importante esta reflexión en México, estas reflexiones en México al respecto del marketing. Desde luego, hay una serie de aspectos del marketing de alimentos y bebidas que las regulaciones actuales no consideran, pero es el inicio de un proceso que comienza a restringir el marketing de alimentos y bebidas que no son saludables. En efecto, en el Reino Unido tenemos políticas a este respecto, tenemos regulaciones también en cuanto a qué es lo que se le puede publicitar a los niños pequeños en la televisión, sabiendo qué tan efectivo ha sido para restringir su exposición en general. Esto se ha centrado mucho a los programas dirigidos hacia los niños y en realidad hasta el momento no cubre absolutamente todos los tipos de programación hacia los que los niños pudieran estar expuestos. A las 9 habrá un anuncio al respecto de que se cambiarán también las regulaciones del Reino Unido hacia el 2022, cambiarán las políticas públicas y habrá nuevas regulaciones del marketing digital, las cuales desde luego representarán un parteaguas y serán un gran paso hacia adelante también. Lo mismo sucederá en el Reino Unido y también en otros países donde se están comenzando a tomar pasos para restringir el marketing. Es importante que dentro de esas restricciones consideremos cosas como la exposición, el ritmo, la frecuencia de estos mensajes, debido a que utilizan técnicas de persuasión muy poderosas que son muy importantes para la naturaleza de la influencia del marketing y para que los niños consuman cierto tipo de productos o no. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Emma Boyland. Estaremos muy al pendiente de cómo avanzan las regulaciones en su país. Para seguir con la discusión, ahora quiero dar la palabra a la maestra Fernanda Mediano. Ella es psicóloga, magíster en Psicología de la Salud y candidata a doctora en Comunicación y Medios de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Antes de iniciar su doctorado, la maestra Mediano formó parte del equipo que desarrolló las regulaciones del etiquetado y publicidad de los alimentos en el Ministerio de Salud de Chile. Actualmente, ella trabaja como asistente como asistente de investigación, en el Global Food Research Program en el Carolina Population Center de la UNC, donde estudia los cambios del etiquetado y marketing de alimentos en Chile, así como los efectos de estos y su regulación en las actitudes, conductas y salud de la población infantil y grupos vulnerables. La maestra Mediano nos hablará durante los próximos 10 minutos acerca de la experiencia de la Ley de Alimentos en Chile y la restricción de publicidad dirigida a la infancia en empaques con sellos de advertencia. Muchas gracias, Fernanda. Adelante. Hoy día yo les voy a hablar de la Ley marketing en Chile, especialmente de nuestra experiencia en la restricción de marketing en envases, ¿ya?
Lo primero es contarles que los resultados que van a ver son el resultado del trabajo de un gran equipo de gente del INTA de la Universidad de Chile, de la Universidad Diego Portales, de la Universidad de Carolina del Norte, y preferí no dejar esta diapositiva para el final, por si me paso en el tiempo. Desde el 2016 en Chile tenemos la ley de etiquetado y publicidad de alimentos, que se implementa como una estrategia para hacer cambios en el ambiente, cambios estructurales, para ayudar a la población, para hacernos cargo de las dificultades que la población tiene para llevar a cabo un estilo de alimentación saludable. La regulación establece límites a los nutrientes que ustedes ven ahí, y establece que los alimentos que sobrepasen los límites tienen que llevar este etiquetado de advertencia, no pueden ser vendidos ni promocionados dentro de las escuelas y no pueden hacer publicidad dirigida a menores de 14 años. Las restricciones de publicidad y de prohibición en escuelas aplican a todos los alimentos, no solo a los envasados, ¿ya? Ahora, ya lo explicó muy bien la doctora Emma Boylan. ¿Por qué es tan importante que regulemos la publicidad? Porque podría parecer innecesario, no somos tontos, en fin. Lo que pasa es que la publicidad tiene un poder de influencia muy potente en todos, no solo en los niños, pero los niños, niñas y adolescentes son más vulnerables porque su desarrollo no ha terminado, ya su desarrollo cognitivo, neuronal, el desarrollo de controlar impulsos, en fin, está en desarrollo todavía, ¿ya? Y entonces por eso es que son tan vulnerables a la publicidad. Y como decía la doctora Emma Boylan, cuando ellos consumen más de un alimento, producto de que han estado expuestos a la publicidad, no compensan. Y por lo tanto van acumulando un exceso de consumo, que es lo que nosotros ligamos y asociamos a el desarrollo del sobrepeso y la posterior obesidad. Es por eso que es tan importante proteger a los niños y desarrollar este tipo de regulación. Ahora, uno de los grandes desafíos de este tipo de regulaciones es definir qué es publicidad dirigida a niños. La publicidad es arte, de alguna manera, ¿no? Y de hecho el marketing integra el desarrollo de muchas disciplinas. Es algo que puede ser realmente maravilloso, pero en el fondo estas estrategias de marketing son integradas, son complejas, son subjetivas, son dinámicas, y se utilizan en distintos medios para llegar a la misma persona por distintos medios o a distintos públicos. Entonces es bien complejo hacer esta definición. Lo que nosotros hicimos en Chile fue decir, ok, tenemos que restringir el contenido creativo, ¿ya? Es decir, el uso de personajes, cosas que puedan ser atractivas para los niños, presencia de niños, referencia a su vida cotidiana, en fin. Por otro lado, ganchos, regalos que puedan reforzar el consumo o incentivar el consumo de ciertos alimentos que no son saludables. También la publicidad que se emite en programas o sitios web que se definen como dirigido a niños, también se definió como publicidad dirigida a niños, por lo tanto se iba a restringir. Y por último, la publicidad de estos alimentos alto en, si se emitía en programas que tuvieran más de un 20% de audiencia infantil, también se iba a considerar publicidad dirigida a niños. Por lo tanto, la regulación, esto es lo que restringió, ¿ya? Ahora, lo que les voy a contar hoy día es uno de los estudios que nosotros hicimos para evaluar cómo esta restricción, que en el fondo lo que aplica, cómo esta restricción generó cambios en los envases de alimentos, en específico en los cereales. Yo les voy a mostrar algunos de los resultados, pero ahí está el paper para quien quiera conocer un poco más. Lo que hicimos fue ir a los supermercados, bueno, no yo, parte del equipo que vieron en las fotos, fue a los supermercados, sacó fotos de todos los lados de los envases de alimento y luego se digitalizó toda la información nutricional de cada empaque. ¿Ya? Para este estudio en particular nosotros decidimos trabajar con los envases en español, ¿ya? Y entonces, a partir de la información que se obtuvo, se categorizaron estos productos como sin sello o no alto en, cuando no sobrepasaban ninguno de los límites, y como alto en, si al menos uno de los nutrientes era sobrepasado, de los límites de los nutrientes de azúcares, calorías, grasas saturadas y sodio. ¿Ya?
A los alimentos que se tomaron las fotos antes de la implementación de la regulación, se le aplicó estos límites como si la regulación hubiese estado en ese momento implementada, y a los del 2017, que se tomaron las fotos después de la implementación de la regulación, se categorizaron de acuerdo a la regulación. ¿Cómo categorizamos el marketing de estos envases? Teníamos dos grandes categorías de marketing dirigido a niños, la de personajes y otras estrategias dirigidas a niños. Los personajes, la presencia de niños menores de 14 años, sea fotográfica o dibujada, la presencia de adultos cuando estaba asociada a algún tipo de fantasía, superhéroes, ¿ya? Y también cualquier animal, objeto con características humanas, la personificación, que en el fondo son estos personajes tan potentes, ¿cierto?, a nivel de persuasión. Y las otras estrategias, los regalos, referencias a los niños, juegos, en fin. Entonces, cuando un envase tenía al menos una de estas estrategias, se consideró como dirigida a niños, ¿ya? Usé Dory ahí para mostrar que el envase estaba dirigido a niños, porque es como mi personaje preferido. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Cuando comparamos antes de la regulación y después de la regulación, vemos que el porcentaje de envases de cereales utilizando al menos una estrategia dirigida a niños se disminuyó significativamente en todos los cereales, ¿ya? Y también se disminuyó significativamente tanto los personajes como el uso de otras estrategias. Ahora, cuando vemos qué pasó en los alimentos altos en, que son las barritas que les estoy mostrando ahí, antes de la regulación, los alimentos alto en, un 43% de esos alimentos utilizaba alguna estrategia dirigida a niños, mientras que después eso bajó a un 15%, ¿ya? En el fondo vimos un 85% de cumplimiento a 7 meses de la implementación de la ley. Y lo que también vimos es que en los productos que no eran alto en, el uso de estrategia dirigida a niños también aumentó después de la regulación, ¿ya? Cuando nos preguntamos qué fue lo que cambió, qué estrategias específicas cambiaron, nos damos cuenta que después de la regulación, estas estrategias que llamábamos otras estrategias dirigidas a niños ya no estaban presentes en los envases de cereales que evaluamos, ¿ya? Solamente los productos sin sello usaron algunas de estas estrategias, estas otras estrategias dirigidas a niños. Sin embargo, los personajes son los que se mantuvieron. Entonces, estos incumplimientos de ese 15% corresponden únicamente a personajes, ¿ya? Y también vemos que la estrategia dirigida a niños que más se utiliza en los productos no saludables también es personajes, si vemos en comparación este 30% al 10% de las otras estrategias. Uno podría pensar que una de las razones de esto es que, como decía la doctora Emma Boylan, los personajes son una de las estrategias más potentes para llegar a los niños. Pero también tenemos que entender que estamos evaluando a 7 meses de la implementación de la regulación, cuando esto todavía era un proceso de adaptación. Esta es la primera regulación que prohíbe el uso de estrategias de marketing en los envases de alimentos, ¿ya? Cosas semejantes se han hecho antes en tabaco, en cigarros, pero no en alimentos. Por lo tanto, la industria todavía tenía que ver qué significaba esto. Entonces, cuando se multó o se pidió que se sacaran de la disposición alimentos que tenían personajes, que eran marca, hubo cierta judicialización de estos casos, ¿sí? Las empresas recurrieron a la justicia para proteger el uso de sus personajes marcarios. Sin embargo, en todos estos casos de judicialización se estableció primero que tenemos que reconocer, las marcas figurativas no solo se utilizan para distinguirse de la competencia, sino también como una forma de publicidad, totalmente válida, ¿ya? Pero al mismo tiempo, la ley estableció que el que se limite el uso de estas marcas figurativas como los personajes en ciertas situaciones, como por ejemplo cuando los alimentos tienen exceso de calorías, exceso de azúcar y no queremos promocionarlos a los niños, eso simplemente es una limitación de la marca, pero no vulnera el derecho de propiedad intelectual.
Entonces, a partir de estos casos que se judicializaron, hubo en el fondo un aprendizaje y finalmente, como pueden ver en la evolución de este TRICS, los personajes finalmente dejaron de ser utilizados y la industria se adaptó bastante bien. Otra cosa que codificamos, no es parte de este mismo paper, pero lo hemos presentado en una conferencia y estamos trabajando en esto todavía, también codificamos las declaraciones de nutrientes en los mismos envases de cereales. Por ejemplo, bajo en sodio o alto en fibra. Pudimos ver que las declaraciones que decían bajo en algo, por ejemplo, bajo en sodio, bajo en grasa, disminuyeron también, ¿ya? Sin embargo, las declaraciones son relativas a los beneficios, este es alto en fibra, este es alto en vitaminas, se mantuvieron igual. ¿Por qué esto es importante? Es porque existe mucha evidencia del efecto halo de las declaraciones positivas de salud que se utilizan en los envases. Las personas tendemos a generalizar los mensajes positivos que se ponen en los envases y tendemos a atribuir que todo el producto es saludable porque tiene un poquito más de fibra, porque le sacaron una pizca de sodio. Y eso es muy confuso. Se ha visto que las personas, que influye las preferencias y las intenciones de consumo de las personas cuando están presentes estos mensajes. En ese sentido, esto lo que hace es confirmar una de las otras decisiones que toma México al también solicitar que se regule la forma en que se explicitan estos mensajes en el envase, no ya de forma muy marquetera, ¿cierto?, sino en un lugar específico, con una fuente específica, así que creemos que es una muy buena estrategia. Entonces, bueno, para sintetizar un poco lo que se ve en esta investigación es que la regulación está avanzando en la dirección que esperamos. Vimos que se redujo la publicidad dirigida a niños en envases llenos de azúcar, de cereales que tenían azúcar, altas calorías, ¿ya? Y que es posible limitar el uso de los personajes, aunque sean de marca, sin vulnerar el derecho a propiedad intelectual. Conclusión, también es importante seguir monitoreando todas las estrategias de marketing de salud que surgen y siempre recordar que el marketing es integrado, por lo tanto, restringir la publicidad en el envase también requiere de que avancemos en restricciones en otros medios. Y respecto a nuestra investigación, esto fue solo en envases de cereales, por lo tanto tenemos que seguir avanzando a ver qué pasa en otras categorías de producto y cómo evolucionan el tiempo. Ahora, también quería mostrarles que este es un set de regulaciones que en el equipo hemos ido investigando y como les mostraba ya, se redujo el marketing en los envases de cereales de manera significativa, pero también hemos visto que se reduce con esta regulación chilena la publicidad de alimentos alto en la televisión de un 34 a un 15%, lo que ha significado que los niños estén expuestos menos a la publicidad. Los preescolares en un 44% menos en promedio están expuestos a publicidad de alimentos altos en, y los adolescentes en un 58% en promedio. Las ventas, también nuestra investigación dice que se han reducido significativamente. Por ejemplo, cuando vemos toda la categoría de bebidas, incluyendo jugo, bebidas carbonatadas, leche, se redujo en un 24% la venta de los altos en, ¿ya? Y también los nutrientes se han visto reducidos en ciertos alimentos. Por ejemplo, acá les muestro el azúcar en los cereales se redujo en un 48%. También hemos visto que estos cambios en la industria no han significado una diferencia en los empleos y en el salario si comparamos la industria que se ve más afectada por los alimentos que vende versus industrias de alimentos que no se verían afectadas. Entonces quería concluir diciendo este tipo de regulaciones que modifican el ambiente para tratar de apoyar a la población para que la sociedad se haga responsable de la necesidad de tener ambientes más saludables, nos muestran que vamos en el camino indicado y que tenemos que seguir trabajando por estas regulaciones y por la salud de los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mediano. Sin duda, la experiencia chilena es un gran referente para México. Para continuar con nuestro programa, quiero invitar a quienes nos acompañan por Zoom que nos sigan enviando sus preguntas y comentarios a los medios de comunicación. Por favor, que
que nos envíen sus preguntas y comentarios y que nos indiquen a qué medio pertenecen para que podamos retomarlos al terminar de las presentaciones. Ahora voy a asignar la palabra al doctor Simón Barquera. Él es médico cirujano con un doctorado en la Tufts University, es miembro de la Academia Nacional de Medicina, investigador nacional SNI3 y autor de más de 364 publicaciones y más de 33.700 citas. Su libro Hasta que los kilos nos alcancen fue seleccionado como material para las escuelas del país. Su trabajo ha sido fundamental para comprender la epidemia de obesidad, diabetes y malnutrición en el mundo. Ha participado en el diseño de políticas para su prevención y control, por lo que ha sido reconocido con la 11ª Cátedra Dell, la 18ª Cátedra Martinson, el Premio Soper por Excelencia en Salud, el Tufts University Nutrition Impact Award y el Premio al Mérito Dr. Gerardo Varela. Es miembro del Consejo Científico de la Federación Mundial de Obesidad, chair del Foro Global de Obesidad y líder del equipo de científicos que desarrolló el nuevo etiquetado de alimentos en México. Ha contribuido a la formación de cientos de posgraduados en la Escuela de Salud Pública de México y la UNAM, entre otras instituciones, y actualmente funge como director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. El doctor Simón Barquera nos hablará durante los próximos 10 minutos sobre las acciones para restringir los personajes en empaques, mercadotecnia digital y puntos de venta en México. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, Dore, y muchísimas gracias a la Alianza y a las organizaciones de la sociedad civil por esta invitación y esta oportunidad de compartir y sobre todo después de las excelentes presentaciones de la doctora Emma Boylan, con la que tenemos el gusto de colaborar monitoreando el marketing digital en México con métodos y técnicas muy innovadoras, y también a la maestra Fernanda Mediano, que ahorita está en la Universidad de North Carolina, con quienes también trabajamos muchísimo. Y voy a compartir mi pantalla y me gustaría si me pudieran solo confirmar que la están viendo. Se ve perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, yo voy a hablar un poquito de la experiencia que tenemos en México. Llevamos muchísimos años monitoreando la publicidad en la comida chatarra. Este es un problema que, como ya mencionaron, pues es un problema que tiene muchos años. Al principio no se notó porque no estaba tan claro que los alimentos ultraprocesados altos en azúcar, grasa y sal tuvieran consecuencias para la salud, pero bueno, pues hace ya como 20 años que se empezó a ver más, pues empezó a haber preocupación por entender por qué había tanta lealtad y por qué había tanto consumo y por qué estos alimentos se estaban convirtiendo en una parte tan importante de nuestras dietas. Entonces, bueno, pues tenemos un equipo en el CINIS encabezado por la maestra Lisbeth Tolentino, donde también está Claudia Nieto, Mariel White, Ana Paula Bonner y muchas investigadoras más que han estado explorando esta relación de los alimentos ultraprocesados, su publicidad y la salud. Y pues yo declaro no tener conflictos de interés relacionados con esta presentación y los financiamientos con los que trabajamos en el Instituto Nacional de Salud Pública, pues provienen de CONACYT, UNICEF, Bloomberg Philanthropies y otras agencias de investigación. Lo que yo quisiera comentar primero es que hay mucho cuestionamiento en la gente que no se dedica a la salud pública sobre por qué queremos afectar el acceso, digamos, de las compañías a los niños a través de los personajes. Entonces dicen, bueno, si esto no tiene que ver tanto, yo creo que la falla de no ver esa relación tiene que ver con que estamos pensando aquí en salud y nutrición, pero no estamos pensando tanto que hay una serie de determinantes de lo que adquirimos y compramos que están en el ambiente alimentario. Y en ese ambiente alimentario hay una serie de prácticas que tienen que ver mucho con la mercadotecnia, con la regulación, y eso determina el consumo. Y ahí el papel de los niños en el consumo de los hogares es muy importante. Entonces, eso es algo que yo creo que tenemos que tener muy claro como profesionales de la salud. Yo también a veces veo que lo minimizan y piensan que no es tan importante o minimizan el impacto, ¿no? Dicen, todo mundo sabe que ese producto es malo y un muñequito no va a afectar para bien o para mal. Es totalmente equivocado, como ya vieron de las presentaciones que nos hicieron.
las dos doctoras que me precedieron. Y bueno, ese ambiente alimentario pues está muy contaminado ya con este tipo de prácticas, que son prácticas pues que son, pues tienen poca responsabilidad social, porque ya sabemos que están enfocadas en productos que son nocivos. Y les voy a enseñar algunos resultados para esto. Solo quería comentar, y esto lo presenté en el Congreso del Foro Mundial de Salud Global el sábado, que en México tenemos una experiencia de muchísimos años, posiblemente de 40 años, explorando cada uno de los componentes del paquete de políticas de prevención y control de obesidad. Entonces hemos hecho esfuerzos regulatorios para la publicidad de sucedáneos de la leche materna, es decir, para cómo se anuncian las fórmulas de leche materna, tratar de establecer la obesidad como una prioridad en salud pública, recomendaciones de hidratación, el acuerdo nacional, lineamientos en escuelas, impuestos a refrescos y comida chatarra, etiquetado de advertencia. Entonces, a veces cuando decimos publicidad de comida chatarra o personajes dirigidos a niños, dicen, es que el problema de la obesidad es mucho más complejo. Bueno, sí, claro que es mucho más complejo, pero nosotros tenemos que ir tratando de identificar oportunidades con cada una de estas acciones en las que se pueda tener incidencia. Quiero decirles que en todas estas, el principal factor que contribuye a que no se implementen de forma adecuada es la interferencia de la industria. Entonces, pues no les extrañe que también en la parte de evitar publicidad dirigida a niños y uso de personajes para hacer que los niños consuman alimentos malsanos, pues quien más se va a oponer es, desde luego, la industria alimentaria. Y pues se sabe desde hace mucho tiempo que los niños están sujetos a publicidad implacable y pervasiva de alimentos de poco o ningún valor nutrimental, altos en azúcar, grasa y sal. Y esta publicidad pues modifica su consumo y su salud, y ese es uno de los temas que tenemos que modificar. Como decimos nosotros, si queremos tratar la obesidad con seriedad, porque todo el mundo dice, tenemos que identificar formas de prevención y control de la obesidad, pero cuando uno las identifica y las trata de poner en la mesa de discusión, entonces enseguida vienen este tipo de controversias que obviamente tienen detrás muchos intereses. Este reporte de OPS desde el 2011 identifica una serie de acciones y de recomendaciones para la publicidad y el marketing dirigido a niños, ¿no? Entonces, uno de los muy importantes es tener una política dirigida a niños, o sea, proteger a los niños y ponerlos encima por los derechos, por derechos humanos, por derechos a la salud, al bienestar, etcétera, ¿no? La otra cosa importante es que se tiene que definir en todos los canales, la publicidad es en todos los canales, existentes y por existir, porque pues siempre va a haber esas oportunidades, ¿no? Y luego la publicidad, como ya también mencionaron, es la dirigida a niños específicamente, la que es atractiva a ellos, la que es dirigida a adultos pero vistos por ellos, o la que es dirigida a ellos pero vista por los padres y de todas maneras funciona. O sea, la publicidad dirigida a niños tiene una serie de complejidades. La industria siempre ha dicho, bueno, pues nosotros tenemos nuestros códigos de ética. A mí me fue a visitar al Instituto Disney y me dijo, pues nosotros tenemos un comité que decide nuestros personajes a quién se los prestamos o no, ¿no? Y bueno, pues lo que nosotros sabemos y lo hemos estudiado y se ha estudiado en todo el mundo es la autorregulación, perdón, la autorregulación de las estrategias de publicidad de comida chatarra no funciona, ¿no? Y eso lo sabemos desde hace mucho, y no solo para el caso de la publicidad, sino para muchos otros tipos de regulación. Nosotros sabemos que los niños están expuestos a una importante cantidad de publicidad en los alimentos poco saludables en televisión. Este es un estudio que hicimos en el 2016 y vimos que 24.5% de todos los anuncios son anuncios de alimentos, y de estos pues es comida, principalmente alimentos ultraprocesados y comida chatarra, y juega un papel muy importante en todo esto. La publicidad. También sabemos por un estudio que recientemente se publicó en el centro que el uso de personajes es la estrategia más utilizada cuando se hace marketing dirigido a niños, que casi el 60% de las bebidas tiene publicidad dirigida a niños y tiene también edulcorantes calóricos y no calóricos, y que 88% fueron clasificados como
excesivos en azúcares libres, es decir, la calidad de esos productos es muy mala, ¿no? Y aquí pueden ver la proporción de estrategias de publicidad en otro estudio del centro, donde se ven en el uso de personajes 82%, tecnología del empaque también 53%, promociones, redes sociales. Entonces, hay una prevalencia importante de estas estrategias. También es un estudio online, digamos, de la publicidad en puntos de venta en online, o sea, ya por internet, cuando compras los alimentos por internet y puedes ver personajes animados, personajes licenciados, imágenes, es decir, esta serie de publicidad dirigida a niños en el retail online, que pues, seguramente está siendo uno de los padres de familia, ¿no? Pero pues esto es también muy sintomático de lo que está ocurriendo. Y en nuestros esfuerzos de marketing digital, pues también en este estudio, que es un estudio donde está participando con nosotros la doctora Emma Boylan, que está patrocinando UNICEF y donde tenemos muchos expertos internacionales, pues también vemos una gran proporción de publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, de la cual pues personajes, celebridades, personajes de la marca, pues son prevalencias muy altas, ¿no? Lo que refleja cómo las compañías saben que esto les da un retorno importante, ¿no? Entre las estrategias, entonces, tenemos personajes animados y licenciados, juegos físicos y digitales, premios y juguetes, celebridades, atletas, influencers, páginas de internet, aplicaciones o redes sociales. Aquí pueden ver este ejemplo de una leche que venden, un sucedáneo para preescolares, que incluso les regala un muñequito, ¿no? Una marioneta, y bueno, pues esto es muy común en México. Y luego hay otras formas, otros elementos en los que todavía no existe una regulación, una forma especial del empaque o producto, o cuando tienen imágenes de niños, o la palabra niños o kids, o cuando tienen páginas de internet o redes sociales, o tienen un tamaño muy pequeño, o sea, como dirigido a niños, o el posicionamiento en los puntos de venta, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de esas estrategias identificadas. Entonces, tienen diseño, color, formas y promociones, y todo esto influye en el comportamiento de los consumidores, en generar atención y en reforzar la preferencia por los productos, ¿no? Aquí, bueno, pues ustedes pueden ver las páginas web, las redes sociales, les invitan a descargar una aplicación, o sea, generar ese engagement, los personajes con marca registrada. Luego, además, les confieren a los personajes poderes, ¿no? Entonces, la increíble niña gato, ¿no? Y, entonces, y además los hacen de muy fácil consumo. Aquí están, por ejemplo, algunos ejemplos de esas formas especiales que son muy atractivas para los niños. Y luego, pues, imágenes de niños contentos, pasándola bien, unidos, llenos de cariños, ¿no? Esos mensajes de momentos para compartir, que pues son algunas de estas estrategias, ¿no? Y luego lo que les comenzaba al principio, esta parte de medios existentes o por existir, pues es muy importante. Ahorita hay una migración sumamente agresiva de la publicidad dirigida a niños a páginas web, aplicaciones y redes sociales. No es un accidente. Con el COVID ha aumentado mucho el tiempo frente a pantalla, que eso, si bien por un lado reduce la actividad física de la población infantil, también por otro claramente los expone a más tiempo frente a estas estrategias de publicidad y marketing. Además, ahora ya con un modo de usuario donde generalmente no están compartiendo la misma pantalla la familia, sino están las compañías dirigiéndose particularmente a estos niños. En los empaques ya se logró ahorita, y es algo de lo que estamos celebrando, es que ya se logró en México una norma que los retira. Entonces, estos empaques que teníamos antes con personajes que incitaban a la familia a consumir alimentos chatarra, y a los niños, pues van a tener que ser removidos, aunque pues obviamente aplicando ciertas estrategias. Aquí pueden ver, por ejemplo, todavía la colita del personaje que es como un tigre, y aquí pueden ver también como un poquito de la colita de este otro tigre, o bueno, no sé, de estos personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues van a seguir intentándolo,
Y eso pues es penoso, pero hay todavía otro tipo de estrategias. Por ejemplo, este es el equipo de béisbol que se llama los Bravos de León, uno de los equipos del país de béisbol. Y bueno, pues ya tienen ahorita un mensaje en redes diciéndole, hey Chester, pues sabemos que son tiempos difíciles, pero no te desanimes, aquí te queremos y todo. Y bueno, pues es claramente una estrategia para brincarse todos estos esfuerzos para proteger a la población infantil de que tenga consumos que los lleven a mala salud para brincárselos, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente es un problema falto de ética y de responsabilidad social, porque pues perfectamente podrían generar productos saludables, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, yo quisiera solo mencionar que los esfuerzos de autorregulación en México, como todo en el mundo, han fallado y se requiere proteger a la infancia con regulación real. La publicidad engañosa la publicidad debe considerarse engañosa, este tipo de publicidad que tiene personajes, ¿no? Considerando que la población infantil no tiene la madurez neurológica para realizar elecciones libres de la influencia de herramientas de mercadotecnia. La barrera más importante en México, y esto lo vuelvo a señalar, para la prevención y control de obesidad es la interferencia de la industria, porque en todos los paquetes se pueden identificar formas de brincársela, de oponerse, de dividir o de negar la importancia de implementar estas acciones. Y finalmente, la publicidad y el uso de personajes de comida chatarra dirigida a niños es una estrategia que no tiene responsabilidad social y que fomenta estos hábitos poco saludables, y por ello pues, es tan importante eliminarla. Y pues aquí podemos ver que en su mayoría se trata de compañías transnacionales, ¿no? Que además pues todavía menos les importa pues, lo que pueda pasar en una pequeña región, digamos a nivel local, en comparación con todo el beneficio que obtienen ellos de las ventas, ¿no? Entonces este es un problema que nosotros como país debemos de resolver, porque no hay tanto interés de estas compañías por la salud sobre sus intereses económicos, ¿no? Yo con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Barquera. Ahora quiero invitar a todas y a todos nuestros panelistas a que abran por favor sus micrófonos y enciendan sus cámaras para iniciar con la ronda de preguntas y respuestas, que tenemos bastante actividad en nuestras redes. Y para iniciar, esta es una pregunta más dirigida al ámbito nacional, entonces probablemente el doctor Simón Barquera podría ayudarnos con ella. Es de Blanca Valadez de Milenio, y ella comenta que, bueno, hasta ahora hemos visto que la industria ha cumplido en la aplicación de la norma 051. Si hay algún tiempo para cambiar la presentación de los empaques o todas las industrias se ampararon, y si se podría hablar también de las sanciones a la industria cuando haya incumplimientos. Bueno, la parte de las sanciones, realmente quien se encarga de su implementación es la Profeco y Cofepris, digamos, de identificar y de designar cuál es el tipo de sanción. Yo creo que la industria, bueno, pues es una industria que busca cumplir con estas regulaciones. Sin embargo, también es cierto que están buscando formas de brincarse la regulación, de buscar huecos legales, de buscar vacíos, como esto de a lo mejor migrar los personajes de los empaques a otros espacios o a otros canales de comunicación. Y, y bueno, pues eso definitivamente pues es algo que nosotros tenemos que monitorear y que tenemos que ir señalando, porque al final lo que queremos es esa protección de la infancia de estas influencias. Muchas gracias. Tengo también dos preguntas por aquí para la maestra Fernanda Mediano, de Cecilia Stolze. Ella pregunta, dado que los resultados muestran que efectivamente la publicidad influye en las preferencias y que es importante la regulación del marketing en este ámbito, ¿no será recomendable que iniciativas de publicidad o comunicación que apoyen la alimentación saludable sean promovidas por el Estado y los investigadores, dado estos resultados que se presentan? Y otra pregunta de la nutrióloga Alejandra Conteras. Ella menciona, con la regulación de personajes y componentes publicitarios, también se prohibió que aparecieran en los anuncios de televisión, espectaculares y medios digitales, ¿o fue solamente en los empaques?
Parto con la primera pregunta. La evidencia ha demostrado bastante que los programas de educación, propiamente campañas que promocionan cambios de hábitos, sin facilitar esos hábitos a través de cambios estructurales como el etiquetado, regulaciones de marketing, como también subsidios a los alimentos, programas de alimentación escolar, en fin, es decir, sin hacer cambios en el ambiente, la educación por sí sola no es efectiva y es carísima para un Estado, ¿ya? Por lo tanto, la inversión para una campaña, por ejemplo, que salga en la tele constantemente, en fin, es muy cara y no es efectiva por sí sola. Lo que sí tenemos que hacer es avanzar de forma en todos los ámbitos, hacer estas restricciones estructurales, por supuesto también hacer educación a través de las escuelas, de programas de promoción de salud, que también se avanza en ello, pero no es o lo uno o lo otro. Eso sí, que le hemos estado constantemente pidiendo a las personas que cambien sin que la sociedad se haga cargo, y este tipo de regulaciones de alguna manera releva el rol de responsabilidad que la sociedad, el Estado, tiene en hacer que el ambiente sea saludable para que las personas puedan ser saludables. Y la segunda pregunta, claro, lo que yo traté de forma bien rápida era de explicarles que en Chile se prohibió la publicidad en todos los medios, ¿ya? Este contenido persuasivo está prohibido en cualquier parte, en cualquier medio. De hecho la regulación dice, en todo lugar que aparezca, si se haga publicidad, no, o sea, en el fondo ningún alimento alto en puede hacer publicidad en ninguna parte, en todos los medios y los envases. De acuerdo, muchísimas gracias, maestra Mediano. Cristina Ochoa de Grupo Milenio nos pregunta, ¿qué pasa con las nuevas estrategias de marketing que algunas compañías han utilizado, como hacer alianzas con marcas fuera del sector alimentario y bebidas, y su implementación fuera del empaque, pero directamente en los productos? Esto es algo que hemos visto que ha ocurrido en México. ¿Se espera que vengan nuevas reglas para contener estos ejercicios? Y también en este sentido de las nuevas estrategias, pudiera ligarse con si se está trabajando en regular la promoción en redes sociales o en videojuegos, porque se ha visto que se están conduciendo ahora las estrategias hacia redes sociales, videojuegos o influencers. Y entonces, desde nuestras redes sociales también hay muchas preguntas referente a qué va a pasar con toda la dinámica digital, qué se está proponiendo o qué se ha hecho para evitar ese aspecto. ¿Hay alguien que quiera tomar la palabra? I can't speak for the No intentions of puedo the hablar al legislator respecto de las regulator, intenciones de las but just regulaciones to say mexicanas, that, of pero course, simplemente quisiera decir que it's desde always been the luego case that if you regulate in siempre ha one sucedido que space, si se regula en un marketing espacio, will el shift, and marketing desde arguably luego already has cambiará a started to otro shift in many espacio, places towards buscará other less migrar a otros regulated espacios menos avenues. regulados. But I think this shouldn't hold Aunque back considero que esto regulation. I no think debería that you detener a have los to start reguladores, somewhere, and then you porque se tiene develop que the comenzar policies en to be algún more lugar. comprehensive. Se tienen que And I desarrollar think we all políticas, desde luego, que recognize sean that más integrales, regulating y digital hemos media is more reconocido que challenging than regular regulating los other medios digitales avenues presenta for mayores marketing desafíos que because of the regular nature of otras digital, vías del the marketing, debido a la personalization of the naturaleza content and the many different del marketing platforms and digital, la the personalización de brands of los the platforms contenidos, and el the uso de national distintas governments and how plataformas that all y de fits together. cómo de But there distintos are cómo positive todo measures esto for doing encaja. so. There are Desde luego hay already some restrictions posibilidades de on people hacerlo. on things Ya like existen alcohol restricciones en marketing, algunos so they'll países, por ejemplo, el restrict marketing del the types of alcohol. techniques they Esto can se ha use to make restringido, se the han restringido marketing el tipo more de técnicas que informative pueden and less utilizar emotional, in the para que best sean way más that we can informativos, phrase. And para I que los think mensajes that's que presentan sean más our informativos y menos marketing. emocionales. And I think that there are steps Y me being parece made que by existen groups like pasos YouTube and Google que se towards pueden greater tomar, que han regulation tomado, of por actors ejemplo, Google y within their own YouTube para platform. mejorar la regulación de And sus so, propias plataformas. we need more Y necesitamos, desde evidence, and we luego, need more más evidencia y talking necesitamos between research and que haya policymakers and más everybody to kind of comunicación entre develop a legisladores policy that will y work for investigadores para together. poder desarrollar I think políticas que that's probably funcionarán going to también be en los trial medios and error for a digitales. little while longer. Probablemente será una Let's hope cuestión de so. ensayo y error por algo de But tiempo, we know pero that it's worth doing for something sabemos to que pursue. vale la pena hacerlo. Muchas gracias, doctora
doctora Boyland. Montserrat Sánchez de Imer Noticias quiere preguntar sobre la situación actual en México. ¿Qué sigue o cuál es la estrategia para eliminar los personajes en alimentos para niños? ¿Cuáles son los obstáculos por los cuales aún no se frena esta situación? Y si fuera posible, también abordar un poco la situación del escenario del país en cuanto a obesidad infantil y enfermedades no transmisibles como diabetes. Muchas gracias. Bueno, el problema de las enfermedades crónicas claramente es el problema, el principal problema de salud que tiene el país. Además, este problema está en sindemia con el problema de COVID, o sea, mutuamente se retroalimenta para generar una peor doble epidemia. Entonces, sin duda es nuestro problema más importante, por eso debe estar en la agenda y por eso debe estar tomado con tanta seriedad. Em, lo que puede hacer ahorita COFEPRIS es evaluar, identificar la norma e incluso pueden corregir rápidamente, no se tienen que esperar 4 años. Si ven que, por ejemplo, que están haciendo empaques transparentes y entonces que la publicidad viene adentro del empaque, pero porque es transparente, eso se puede arreglar. Eso simplemente agarran, entonces ponen en la norma, pues ahora ya también la publicidad que venga dentro del empaque. Ahora, sí es diferente de Chile porque esta es una norma exclusivamente de etiquetado, pero nosotros tenemos un reglamento de publicidad que es un reglamento que está quedando también muy bien. ¿Cuál es el top, así el top ejemplo de reglamento de publicidad? El que tienen en Perú, porque en Perú tienen incluso la parte esta de, o sea, no sé si han visto en las películas cuando fuma mucho la gente que dice, esta película pues queda calificada y hasta tiene un aviso de que se ve consumo de tabaco. Bueno, algo similar a eso está ocurriendo en Chile, donde ya la regla considera que se pongan los etiquetados de exceso de, aún en product placement. Y si es un influencer y le están pagando para que dé un comentario, tiene que decir, bueno, yo soy fulanito de tal, pero esto me están pagando para que, y tiene que decir que es un anuncio pagado. Ahora, si lo ven, todo esto son estrategias voluntarias, o sea, todavía es algo muy simple que es el derecho a la información. Se podría hacer mucho más y yo creo que se tiene que observar. Perú, por ejemplo, tiene problemas para la implementación, que es el otro reto. ¿Cómo sancionas o cómo identificas cuando surgen en estos medios que son tan difíciles de seguir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos trabajando en eso. Sí, sí hay mucha oportunidad de mejora en México y sí se van a ir ajustando tanto la norma de etiquetado como el reglamento de publicidad, observando estas reacciones de la industria en los siguientes meses. Excelente, muchísimas gracias, doctor Barquera. Y ya para concluir, las dos últimas preguntas que nos comparte nuestra audiencia. Obed Coeto pregunta, ¿en cuánto tiempo se verán resultados de esta política de salud y nutrición en la población? Y Claudia Nieto pregunta, en estos tiempos de COVID hemos visto que también los websites educativos están promocionando productos no saludables. ¿Conocen algún país que esté regulando este tema y qué se puede hacer en este sentido? Creo que Fernanda está alzando la mano, Dore. Sí, adelante, por favor, Fernanda. Bueno, respecto a cuánto tiempo, yo me imagino que acá todos quizás podemos contribuir a responder esta pregunta. Creo que es tremendamente importante que la ciudadanía tenga claro que estas son medidas de muy largo plazo y que de hecho el querer evaluarlas de manera rápida y en ver efectos en obesidad, por ejemplo, o en cambios de hábitos, puede ser una evaluación un poco anticipada. Pensemos, por ejemplo, cómo funciona la publicidad. La publicidad asocia beneficios, emociones a marcas que hemos visto toda la vida. Ya todos tenemos una idea de lo que es Coca-Cola desde que nacimos probablemente. Entonces, porque desde hoy día esa marca o cierto tipo de publicidad no estén en un envase o en Chile tampoco esté en la tele, no implica que nuestras memorias, ya que todas las asociaciones que nosotros tenemos desaparezcan. Por una parte, eso es muy importante tenerlo claro, porque no hay que generar expectativas. Ya este va a ser un proceso lento y las restricciones de marketing, de etiquetado, van contribuyendo a un proceso mayor que estamos desarrollando en todos los países que estamos preocupados por esto, ¿cierto? Que son muchas estrategias en conjunto. Eso por un lado, que me imagino que pueden también
contribuir con mucha más información los otros panelistas. Pero respecto a la regulación de Internet, nuestra regulación en Chile, como dice que se restringe el uso de contenido creativo dirigido a niños en todas partes, eso incluye Internet. Efectivamente es difícil, y incluye sitios educativos, lo que sea. Claramente es difícil de fiscalizar, pero existen tecnologías. Las marcas, para saber si la publicidad que ellos quieren mostrar ocurre, existen bancos de datos que diariamente te reportan la publicidad de tu marca que fue publicitada. Y hoy día, por ejemplo, el Ministerio de Chile compra esos servicios anualmente y recibe, tiene una base de datos, o sea, se mete a un sitio web en el que puede ver diariamente la publicidad de todos los alimentos. Y de hecho se hace una vigilancia. Yo ayer conversé con alguien del Ministerio de Salud para saber, y eso se está haciendo, se está vigilando todo el marketing que aparece en Internet. Obviamente es complejísimo, pero podemos ir avanzando de a poco. Muchas gracias. Alcanzó a llegar una última pregunta para la doctora Emma Boyland. Carlos Alfredo Cruz le pregunta a la doctora Emma Boyland, por favor, ¿qué opina sobre la regulación de las declaraciones de propiedades saludables y nutricionales en el frente del empaque de alimentos no saludables? ¿Y por qué es importante regular esta estrategia en los productos que se dirigen a niñas y niños? Los estudios al respecto de los mensajes en los empaques, por ejemplo, este tipo de mensajes pueden ser engañosos. Pueden decir bajo en grasas, pero no mencionan que son altos en azúcar porque carecen de grasa. Entonces, me parece que tenemos que ser muy cuidadosos al respecto de promover al hablar de los beneficios supuestos de ciertos alimentos, porque en paralelo pudieran estar enmascarando otras propiedades que no son saludables. Esto pudiera ser engañoso, desde luego, para los niños, porque ellos están menos familiarizados con este tipo de información nutricional. Pudieran no necesariamente entender el papel de distintos nutrimentos y, por lo tanto, no podrían ver la información nutricional como la vería un adulto. Hay cosas muy sencillas, como por ejemplo, que aparece fruta en el empaque que nos pudiera indicar que hay una propiedad saludable en estos alimentos. Me parece que, por lo tanto, es importante brindar información clara y precisa para que los consumidores puedan tomar decisiones saludables y reducir este tipo de declaraciones que pudieran engañar a los consumidores, indicando que esos productos son saludables. Muchísimas gracias. Pues estamos llegando al final de nuestra conversación, pero antes de concluir, me gustaría pedirles a nuestros panelistas que compartan un mensaje de cierre con nuestra audiencia, un mensaje muy breve, aquello con lo que les gustaría que quienes nos acompañaron aquí se quedaran. Si gustan, podemos empezar en el orden de las presentaciones. Entonces, iniciaríamos con la doctora Boyland, después con la maestra Mediano y después con el doctor Simón Barquera. Doctora, por favor. Gracias. Creo que mi punto más importante sería que los estados tienen el deber de proteger a los niños del marketing de alimentos no saludables y también el marketing de los alimentos emplea ciertas medidas que se tienen que evaluar adecuadamente. También no siempre tendremos que buscar una regulación perfecta, sino es importante comenzar a dar pasos en esa dirección y después dar pasos para mejorar esas mismas medidas, para hacer que el entorno alimentario sea más saludable para los niños y las niñas. Gracias. Maestra Mediano. Yo creo que quiero referirme a lo mismo. Sabemos que la publicidad es una de las cosas que influye en los hábitos no saludables de los niños. No es la única, tenemos que ir avanzando en todas. Por lo tanto, esta es una estrategia más que se tiene que unir a un sinfín de cosas que tenemos que hacer como sociedad.
Y entonces me parece que es una gran noticia que México esté avanzando en la regulación del marketing dirigido a niños. Me parece que es una gran noticia para prevenir la obesidad infantil y para promover la salud de la población infantil en México. Y ojalá que sigamos aprendiendo y avanzando como todos los países para mejorar la salud de los niños, que es lo más importante. Gracias, doctor Simón Barquera. Muchas gracias, pues me dio mucho gusto haber participado y haber tenido el gusto de estar con Emma y Fernanda, que son excelentes investigadoras en estos temas. Yo creo que en México no debemos de dejar de decir esto de tratar la obesidad, cualquier problema, pero tratar el problema de la obesidad con mucha seriedad. Es importante, o sea, es, digamos, no trivializar estos aspectos, porque sí se ve de repente como si fuera un chiste o algo curioso, y sí generan un daño importante. Entonces yo lo primero que diría es, no debemos de olvidarnos de tener una actitud muy seria respecto a este problema, porque tiene que ver con los derechos, tiene que ver con el futuro de nuestros niños. No dejar de monitorear el ambiente alimentario para identificar estas nuevas estrategias que ya señalaron. Y luego yo creo que deben de haber dos cosas muy importantes. Por un lado, rendición de cuentas por parte de estas compañías. Entonces debemos de ser capaces de mostrarle al público, a los consumidores, estas actividades que están haciendo estas compañías para atrapar a sus hijos con productos que les hacen daño. Y eso se tiene que señalar no solo a nivel nacional, porque estas compañías son transnacionales. A veces a lo mejor no les importa lo que decimos de ellas en México, pero bueno, hay que decirlo en la OMS, hay que decirlo con organizaciones internacionales para que ellos vean que tiene un costo estas estrategias. Y la otra parte es el código nutricia. O sea, yo creo que los profesionales de la salud pues tenemos también que comprometernos a no estar en relaciones que tengan que ver con la salud, con la educación o con las políticas con estas compañías, porque pues eso es una mala combinación y no va a funcionar, y lo vemos de repente, vemos cómo hay estas relaciones y cómo eso hace que no se tomen las acciones que se tienen que tomar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a nuestro panel y muchas gracias también a todas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Solo quiero invitarles a seguir con atención los próximos eventos de la Alianza por la Salud Alimentaria y pues nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego, muchas gracias.